¿Cuánto tiempo cree usted que el pueblo argentino puede esperar para ver señales que su plan está funcionando? En la ley Ómnibus, ¿cuáles son esos artículos en los que usted no está dispuesto a ceder, que son innegociables? Vamos a empezar a hablar de lo que dejó la semana del presidente Milei. Una semana donde se lo volvió a ver empantanado y cada vez más encerrado en lo que él quiere, y todo esto terminó sobre el fin de semana retrocediendo. Mandó Milei al ministro Caputo a que fuera él quien dijera que sacaban de la discusión el paquete fiscal. Pero escuchen un poco a Milei. En el Wall Street Journal hoy se conoció una entrevista. ¿Cuánto tiempo cree usted que el pueblo argentino puede esperar para ver señales que su plan está funcionando? Entiende que este proceso puede durar cerca de 2 años y es cierto que hay una luz de alerta que dicen que es difícil aguantar más de 1 año. La verdad es que cuando nosotros empezamos a ver la forma en la cual están corriendo los datos y cómo se está moviendo la inflación, nosotros mismos estamos sorprendidos con la velocidad a la cual estamos alcanzando resultados. No se sabe exactamente cuándo fue hecha esta entrevista, pero fue difundida ayer por el Wall Street Journal y por eso la estamos pasando ahora. Pero más o menos Milei viene diciendo lo mismo, que están sorprendidos de cómo estamos alcanzando los datos, como si le estuviera yendo bien. Que esto, bueno, como siempre, es una cuestión opinable. Pero lo que se vio sobre el fin de la semana es que el gobierno iba a darse de trompa contra una pared porque no iba a tener los votos para hacer pasar el dictamen de la ley Ómnibus, de esa ley que pomposamente el presidente Milei lleva las bases para la reconstrucción de la Argentina, sobre los principios de la libertad y todo eso. Después queda para la crónica, si se quiere, menor, pero colorida, sobre si hubo o no berrinche de parte del presidente Milei cuando le comunicaron en la tarde del viernes que no daba para más. Si hubo efectivamente una contención, si la que lo convenció de que esto no daba para más fue su hermana Karina. Poco se sabe de todo eso, pero sí se descuenta que al presidente no le gustó esto, porque durante toda la semana había venido diciendo en diferentes entrevistas que no iba a ir para atrás, que no negociaba. De hecho, el propio ministro de Economía, Caputo, había endurecido su discurso contra los gobernadores y, sin embargo, el viernes a la noche dijeron, bueno, le sacamos de la discusión el paquete fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa ley Ómnibus ahora se van a discutir otras cosas. Después vemos cuáles son las que quedan, porque queda una cuestión importante que es la delegación de facultades. Pero el ministro de Economía dijo, bueno, sacamos el paquete fiscal y vamos a ver cómo hacemos para llegar a la meta del déficit cero. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué llegaron hasta esto? Y hay que, llega un punto que decir, ¿y qué esperaban? Porque hay que recordar que el presidente Milei es un presidente que asume, insólito en la Argentina, sin que su partido tenga ni un gobernador, ni un intendente. ¿Y qué esperaban? Que los gobernadores que no son de su partido y que no tienen por qué apoyarlo a priori, van a acceder a cosas que los comprometen, que los perjudican a ellos y a sus provincias, porque sí. El presidente se equivocó al pensar que es el 56% del balotaje, automáticamente lo autorizaba a llevarse por delante a los otros partidos, que incluso tienen mayorías parlamentarias, sin negociar y solamente con la bravata de hablar de espaldas al Congreso. Ni los legisladores, ni los gobernadores se dejan llevar de las narices, mucho menos por alguien que no es de su partido. Y esto es lo que siempre hay que volver a esto, era insólito, era casi mesiánico pensar que gobernadores y diputados y senadores que no son de su partido, por más que algunos hayan apoyado, como son los del PRO, los halcones del PRO, iban a acceder a cosas que iban contra sus intereses. Era casi, le diría, infantil pensar que eso iba a suceder así. Pero escuchen lo que decía Milei a lo largo de la semana, y ahora vamos a ver también el, casi les diría, legendario a esta altura, retroceso en chancletas que tuvo que hacer
el ministro de Economía. En la ley Ómnibus, ¿cuáles son esos artículos en los que usted no está dispuesto a ceder, que son innegociables? No estoy dispuesto a negociar nada. Bueno, tengo entendido que ya hay 100 artículos menos de los que enviaron inicialmente. En realidad hay algunas mejoras. O sea, lo que nosotros sí aceptamos es que hubiera mejoras, pero el resto no negociamos. Es decir, puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora puedan ir más tarde, pero no las negociamos. ¿Y algo en lo que esté dispuesto a ceder en esa negociación? En nada. Bueno, no está dispuesto a negociar en nada, pero el gobierno está empantanado. Recuerden que hace, cuando se cumplió un mes de gestión del presidente Milei, nosotros decíamos acá en este mismo espacio, el gobierno está empantanado, se empantanó, sus dos cartas de presentación, el DNU y la ley Ómnibus, quedaron trabadas. La ley Ómnibus trabada en el Congreso, el DNU está trabado en la justicia. Ahora vamos a ver si en algún momento se lo vota y se lo vota a favor y hasta dónde alcanza, pero todo eso que no se entiende por qué, solo porque sí, pensaban que eso iba a pasar, porque el 56% de los votos iba a intimidar supuestamente, o iba a hacer recapacitar a diputados y senadores, y los insultos de Milei diciendo que eran ensobrados, todo eso los iba a intimidar e iban a votar.